Buenos días, soy Víctor Manuel y hoy voy a hablar sobre el nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? Eh, Antes de todo eso, quiero que entiendan claramente que no hablo nada contra ninguna religión, las respeto a todas y pienso que todas tienen su propósito. Pero yo no soy religioso. Yo sigo las enseñanzas según salieron de la boca del maestro. Y a eso me estoy dedicando en estos videos con ustedes. Bueno, nacer de nuevo. Bueno, yo entiendo que en la religión cristiana dicen que el nacer de nuevo es un ritual. Cuando uno se entrega a, en un ritual, acepta a Jesús el Cristo como su único Salvador y que según las enseñanzas cristianas, que por medio de la sangre de Jesús derramada, mi español no es muy bueno, disculpas por favor, derramada sobre la cruz del Calvario, que ya uno queda limpio, completamente limpio. Y de en ese momento en adelante, cuando anduvo adelante al altar y aceptó el cristianismo, ya es salvo. Bueno, si miramos en la Biblia, eso no es lo que Jesucristo dijo. En ningún momento dijo, el que es lavado en mi sangre, porque acepta que yo fui un sacrificio para los pecados, eh, que ustedes serán limpios. Porque ¿qué pasa inmediatamente después de aceptar este ritual y supuestamente entonces salir de esa iglesia completamente limpio? Francamente, ¿cuántos de ustedes que han hecho eso no han pecado después de eso? Con la libertad para decir que muy probablemente todos han pecado después. Pues entonces, ¿cuál es el propósito del ritual si no cambia la vida? Claro, uno se refuerza y dice que se cae y se levanta de nuevo, pero ¿dónde está la vida nueva? Bueno, ¿qué es en verdaderamente el nacer de nuevo? Cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Esa personalidad es dirigida por un ego. Sabemos que el egoísmo no es bueno, porque el egoísmo es la fundación de la avaricia. Básicamente es la base de todo pecado, si miramos a ver. ¿Qué pecado podrá alguno de ustedes traerme y definirme que no tenga que hacer con el ego? Jesús dijo que hay que morir para nacer de nuevo. Y el morir
es una cosa, pero el nacer de nuevo es otra. Y las dos, en verdad, aunque son diferentes, ambas tienen que trabajar juntos para uno poder nacer de nuevo. Porque para nacer de nuevo, tienes que primero morir. Ahora no digo de una muerte física, donde se cae, el cuerpo expira y ya uno no deja de existir. ¿Para qué entonces? Claro que después que uno muere físicamente, ya pues no pecas más, ¿verdad? Pero en vida, ¿cómo se muere en vida para entonces poder nacer de nuevo? La Biblia dice que estamos en una batalla constante entre la carne y el espíritu. Vamos a definir la carne. Tengo este cuerpo, esta es carne, pero el cuerpo por sí mismo no hace nada. Si yo alzo la mano no se alzó ella misma. Si no tuve el pensamiento, voy a alzar la mano y la alzo. Entonces, cuando hablan de la carne, ¿de qué hablan? La carne es como una espada, por ejemplo. La espada en sí no es responsable por nada más que existir como una espada. Ni no corta por ella misma. Hay que el hombre coger la espada por la mano y entonces usarla. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿En la espada o en el hombre? Un cuchillo, el fuego, todas estas cosas. ¿Cómo el fuego se puede usar para cocinar? Pero también se puede usar para quemar una casa, destruir. ¿Es la culpa del fuego? No. Ni es como no es la culpa de la espada. Entonces, pues, cuando habla de la carne, la batalla entre la carne y el espíritu, no está hablando del cuerpo, pero está hablando de la mente, de la personalidad que es dirigida por el ego. Entonces, podemos concluir que cuando habla de la carne está hablando de la mente, de la persona, la personalidad, el ego. Entonces vamos a decir, coger el ejemplo de la espada. Imagínese su cuerpo ser su espada. Y imagínese, y no hay que imaginarse porque esto es lo que es, ¿no? Y los pensamientos es la mano que usa esa espada para defender o para cometer pecado. La puede usar para defender al débil, o la puede usar para abusar y robar. Una espada, un ladrón en los tiempos de antes iba con una espada, un cuchillo, mataba. Entonces, el pecado no fue cometido por el cuchillo ni la espada, fue cometido por el ladrón que usó su cuerpo para coger ese cuchillo, esa espada en la mano y herir a otra persona. Cuando hablamos de la carne estamos hablando de la mentalidad, lo que llamamos la persona. Bueno, ya que tenemos eso definido, entonces vamos ahora a ver qué es el espíritu.
Ahora cuando te tiene un pensamiento, lo tiene con la mente, dirigida por el ego. Aún tenga pensamientos buenos, salen de la mente, dirigida por el ego. Entonces, ¿cuál es el espíritu de cual la mente está batallando? Si sabemos ya que cuando dice que la carne está en lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y hemos concluido que el cuerpo es como la espada dirigida por la mente y los pensamientos y el ego, entonces aún tenemos lo que llamamos un buen pensamiento. ¿De dónde viene? Ese es el engaño de lo que la Biblia llama Satanás. Que usando el egoísmo nos hace pensar que estamos haciendo bien. Y sí, estamos haciendo bien, físicamente se ve bien, pero estamos hablando aquí de morir para nacer de nuevo. Entonces, ¿dónde está el espíritu? Bueno, más allá de la mente con su ego y la personalidad, hay una conciencia. La conciencia no dirige los pensamientos de la mente. El ego dirige los pensamientos de la mente. La conciencia es el testigo de los pensamientos y de la acción que sucede como resultado de esos pensamientos. Pero la conciencia no entra a influir el ego por los pensamientos. En la ciencia, la conciencia es la palabra que se usa para definir la fuente que dirige toda la fuerza del cuerpo. En el campo espiritual, el espíritu defina esa fuerza que dirige los pensamientos. Pues podemos decir que conciencia y espíritu es la misma cosa. Científicamente se llama conciencia, espiritualmente se llama espíritu. ¿Cómo entonces vamos a mirar ahora esta conciencia, este espíritu que tenemos dentro de nosotros y afuera de nosotros, porque existe en todo? Ese es el Espíritu de Dios que está en todo. Es testigo de todo lo que pasa en el mundo. Es testigo de todo pensamiento que tienes en su mente y toda acción que coge con su cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos entonces morir? ¿Y a qué tenemos que morir para nacer de nuevo? Desafortunadamente tengo que decirle que muy pocas personas en el mundo logran morir y nacer de nuevo. Jesús mismo lo dijo. Ancho es el camino a la perdición, pero muy estrecho es el camino a la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Por lo difícil que es. No es solamente ir a una iglesia y entregarse y hacer un ritual
y pensar que ya tiene la vida eterna. No. Pueden pensar, si lo creen, se los respeto, sus pensamientos. Pero piense en una cosa. Cuando usted se defina por medio de su personalidad y su ego, no se puede definir con el espíritu. El espíritu no tiene nada que hacer con la materia, la carne, porque la carne simplemente es todo lo que incluye toda la materia del mundo. Entonces los pensamientos en su mente, que no vinieron de espíritu, pero vinieron ¿de dónde? Vinieron de la carne, pero no de su carne, porque cuando usted era un bebé no tenía pensamientos. Entonces todos esos pensamientos que usted hoy tiene, sus creencias, sus prejuicios, sus percepciones, sus valores, todo eso vino del mundo y entró en usted. Usted cogió esos miles de diferentes pensamientos, ideas, percepciones, creencias culturales y religiosas y las mezcló todas juntas y ahí usted formó lo que usted dice que es el yo. Lo que yo llamo el yo pequeño. Entonces, ¿de dónde vino eso? Bueno, cuando usted era un bebé, al principio, cuando nació, era un bebé y usted en ese momento no tenía conciencia de una separación entre usted y su madre. Para el bebé, no ve sujeto-objeto, o sea, ve a la mamá como parte de él mismo. No ve esa separación. Pero mientras va ese bebé creciendo, entonces va viendo separación, sujeto-objeto. Entonces entra en el mundo, como conocimos, el mundo cual la Escritura dice, sobre cuál reina el Satanás. Entonces el bebé va creciendo. Mientras va creciendo, va interactuando con otra carne, con otras carnes, personas. Otras personas ya mayor que uno, que ya han formado en su mente una personalidad. Entonces esas personas empiezan a hablarle al bebé. Y del mundo, esa criatura empieza a chupar para adentro creencias, percepciones, prejuicios, temores, traumas, todas estas cosas, no de adentro para afuera, sino del mundo, el mundo que es el sitio donde reina el Satanás, ¿verdad? Y de ese mundo pecadoso vienen los pensamientos que uno forma, los integra y forma una personalidad y dice, este soy yo. Y ese es el yo pequeño. Mientras todo esto está el espíritu
la conciencia adentro, testigo de todo. Eso se puede decir que sea el pecado original. Ahí es cuando uno come de la fruta del mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando Adán y Eva estaban, según las escrituras, en el jardín de Edén, de acuerdo de la historia, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo lo que hay aquí pueden comer menos del árbol ese. No coman del árbol ese. Y no era una manzana. Entonces, ¿qué era el árbol ese? Según algunas de las escrituras, dice que el árbol era del conocimiento del bien y el mal. Conocimiento. Imagínese a Adán y Eva viviendo sin pensamientos, en espíritu puro, en conciencia pura. Cuando tenían hambre, comían. Cuando sentían, cuando salían y se sentaban al lado de un arroyo y sentían la brisa y huelían las flores en ese paraíso, disfrutaban de todo. No tenían pensamientos. Estaban desnudos. Adán no miró a Eva con deseo. Eva no miró a Adán con deseo. Podrían, poco a poco, naturalmente, la carne tiene un deseo para multiplicar. Y según cuando le da hambre, le da el deseo de multiplicar y hacen amor. Y ahí salen niños y el paraíso empieza a multiplicar en los habitantes. Pero ningún pensamiento, ningún bochorno, ningún temor, nada. Simplemente viviendo así como hoy en día una mascota. Imagínense, la mascota no dice, oye, este no me dio la comida exactamente a las 4 de la tarde, me voy a enojar con él. No, si su mascota come a las 4 de la tarde y usted no le da comida, simplemente o va y le pide o se queda callado y espera que se la dé. Completamente entregado a uno. No sabe dónde, no sabe nada. Lo único que sabe es que usted le da la comida y se identifica con uno mismo como ese bebé. No dice, aquel no me gusta porque no me gusta lo que dijo, no me gusta cómo se parece, ese es muy gordo, ese es muy flaco, aquella es muy fea, aquella es tremendamente linda. Mira, bueno, salen y miran las perras, el perro mira las perras, ¿no? ¿Verdad? Viven en pura conciencia. La única diferencia entre los animales y nosotros es que ellos siempre, lo único que han conocido ha sido conciencia. Nunca he tenido pensamiento. Nosotros éramos así. Y claro, hubo lo que llaman la caída, cuando Eva comió del árbol de conocimiento del bien y el mal, o lo que se llama la dualidad. Y entonces, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon y ahí Dios le dijo que de ahora para adelante el hombre tenía que trabajar sobre su frente y la mujer tenía que tener sus niños con mucho dolor. El propósito, o es razón, no tengo que decir que es propósito, que nosotros estamos sobre la tierra es para volver a esa conciencia pura, a ese espíritu. Pero saber que volvimos. El perro no sabe que. Siempre he conocido, es como el pez en el agua. El pez en el agua no sabe lo que es el agua.
porque siempre estaba en el agua, pero el pez fuera del agua, entonces puede ser que ahí diga, esto es agua y aquello es otra cosa, tiene dualidad, agua, no agua. So, la dualidad es donde miramos todas las cosas en el mundo y miramos que hay frío, hay calor, hay lo bueno y lo malo, por el estilo. So, morir para nacer de nuevo es morir a quien pensamos que somos. Pablo dijo, tengo que ser menos en mí para el Cristo en mí podrá manifestarse más. Difícil. Pero de eso vamos a hablar. Si veo que a algunos de ustedes les interesa lo que yo estoy diciendo, pues podemos seguir más adelante hablando de esto. Pero eso es el morir. Para nacer de nuevo es morir al ego, a quien pensamos que somos. Entonces, ¿en dónde entramos después de eso? En el próximo video vamos a hablar sobre cuando nacemos de nuevo, ¿qué es ese nuevo hombre? Muchísimas gracias. Dios lo bendiga.